Bueno, Raquel, el tiempo es todo tuyo. Bueno. Bueno, el tema de la reunión, ya lo habrían dicho, ¿no es cierto? Era, ¿puedo arreglármelas sin dedicar tiempo a la oración y estudiar la palabra? Como una afirmación. Pero nosotros vamos a ver, todas sabemos que no podemos arreglarnos, ¿no es cierto?, sin meditar la palabra y sin orar. Pero vamos a ver por qué. Voy a tratar de ser muy clara y dar pocos puntos, porque es un tema realmente extenso, pero oré al Señor para que me diera una síntesis de manera que nos quedara algo en esta tarde sobre la palabra y sobre la oración. Muchas veces cuando predicamos, cuando les hablamos a otras personas que no son de la fe, les decimos que el cristianismo es una relación y no una religión. Lo decimos muchas veces, ¿no es cierto? Y esta relación es una relación ¿con quién? Con Dios. Con Dios. ¿Y cómo establecemos esta relación con Dios? Y la manera de establecer esta relación con Dios justamente es leyendo su palabra, viendo cómo piensa Dios y orando, hablando con Dios. Esto diciéndolo en una forma muy simple, ¿no es cierto? Pero vamos a verlo ahora, vamos a dar 3 puntos nomás que abarcan las razones por las cuales es necesario meditar en la palabra. Vamos a ver 3 puntos para que nos queden así en esta tarde algo puntual de por qué necesito meditar la palabra. Y después vamos a relacionar esos puntos con la oración. Primero, conocer a Dios y su persona, sus atributos, su plan para la humanidad, todo lo referente a Dios. Segundo, reconocer nuestro pecado, nuestra miseria, nuestras limitaciones, la condenación que esto implica y el plan que tiene Dios para salvarnos. Y tercero, una vez que hemos entendido ese plan y tenemos a Dios en nuestras vidas, vivir guiadas por el Espíritu Santo que mora en nosotros y guiadas, el Espíritu Santo aplica la palabra a nuestras vidas. Así que vamos a ver primeramente esos 3 puntos. Conocer a Dios, punto 1. En Juan 1:18 dice que a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en comunión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. El mismo Señor Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y yo y el Padre uno somos. El Señor Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, quiso mostrar al Padre, vino para mostrarnos al Padre. Y las obras y señales que él hacía era para señalarnos el poder de Dios. A los incrédulos les dijo, aunque no me creen a mí, crean las obras para que conozcan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Viendo a Jesús podemos ver el amor de Dios, el poder de Dios, la santidad de Dios, bueno, todas las cualidades de Dios. Pero como señala bien Adrián Rogers, que está en la audición cristiana, en la radio cristiana, nosotros podemos meditar y leer acerca de Dios, pero para conocer a Dios realmente debemos obedecerle. No hay otra manera. Con la obediencia de su palabra conocemos a Dios. El Salmo 25:14 dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen. El Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Allí vemos, ¿no es cierto?, la relación íntima del Señor realmente es con aquellos que le temen, con los que tienen la voluntad de obedecer lo que Dios dice en su palabra. Vamos a leer ahora en Efesios 1, 17 al 21. Yo
Ya les dije, lo leo en la versión, la nueva traducción viviente. Es una oración maravillosa que hace Pablo pidiendo por los efesios para que ellos crezcan en el conocimiento de Dios. Y dice así: le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes, autoridades, o poderes, o dominios, o cualquier cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dice muchas cosas acá, pero vamos a resaltar algunas cosas. Les dé sabiduría espiritual para que crezcan en el conocimiento de Dios. Necesitamos sabiduría espiritual y percepción para crecer en el conocimiento de Dios. Obedeciendo, percibir cómo actúa Dios en esa obediencia. Cómo actúa en nuestras vidas. Y después también dice que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios. No tenemos un Dios chiquitito. Muchas veces al no meditar y al no estar en las cosas de Dios, vemos a un Dios chiquitito y tememos, porque pensamos que nuestro Dios es pequeño, pero nuestro Dios es grande, grande y poderoso. Y la última parte que dice: Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes, autoridades, poderes, dominios. Y esto también nos habla en nuestras vidas, porque a veces cuando vemos todas estas cosas que están pasando y algunas decisiones que toman ciertos gobernantes y distintos países que están en una cosa y otra, nosotros decimos, pero nosotros no podemos hacer nada, ellos están a la cabeza de todo, pero no. A la cabeza, miren lo que dice acá, muy por encima de todos ellos está nuestro Señor. Y saben que nuestro Señor, si leen todo el pasaje, está como cabeza de la iglesia, que somos su cuerpo, somos nosotros. Así que miren qué privilegio tenemos nosotros de tener en nuestras vidas a alguien que está por encima de todo. Por eso, como cantábamos hace ya bastante tiempo, no hay Dios tan grande como tú. No hay Dios, no lo hay, no lo hay. Es un Dios enorme y por eso tenemos que estar tranquilas en Él. Primer punto, entonces, tenemos que meditar en la Biblia para conocer a este Dios. Esto sería un tema para hablar un montón de todas las cualidades de Dios, ¿no? Segundo punto, conocer nuestro estado de pecado. Nuestro estado de pecado. Nuestra naturaleza, cómo somos nosotros. La absoluta independencia de Dios por parte de la criatura es el principio más básico del mal. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, ¿no es cierto? A todas nos gusta ir por el camino que queremos nosotras, nuestra naturaleza tiende a eso, querer hacer lo que nos gusta, o tomar de algún pensamiento de otro lo que nos gusta, pero lo que tenemos que hacer para ver nuestro pecado es ir a la lámpara, a la palabra, para ver lo que Dios llama pecado, y ver en qué estamos errando, si queremos ir siendo limpiadas a la imagen de Dios. Por eso el salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. O sea, podemos ir a la palabra para ver en qué estamos errados y para guardar aquellas cosas para no pecar. Muchos piensan que estando sin Dios son libres de hacer lo que quieren, ¿no? Bueno, no, yo no me hables de cristianismo, de estar en las cosas de Dios, porque empiezan que esto sí, esto no, y no es así, no es así, ¿no es cierto? Los que están haciendo lo que quieren, entre comillas, en realidad sabemos que están haciendo
la voluntad del enemigo, de Satanás, y son esclavos del pecado. Eso lo dice la palabra de Dios, pero obedeciendo la verdad de Dios, somos verdaderamente libres. Ahora, sabemos distinguir bastante los grandes pecados, ¿no es cierto? Pero a veces, no sé si ahora también se puede distinguir bastante los grandes pecados, porque fíjense que pueden decir que robar es justificado cuando la cosa viene de determinada manera, o que engañar, el engaño podría ser porque es una chance que se da a la persona, o sea, se distorsiona aún las cosas que en otra época eran, se entendían como pecado, ¿no? Pero hay algunas cosas que son sutiles que nosotros a veces no las vemos a simple vista y debemos acercar la lámpara más cerca. Yo había notado algunas cosas, por ejemplo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. ¿No es verdad que muchas veces podemos hacer cosas y no las hacemos? Y pecamos. Y también que tal vez nos cabe a nosotras las mujeres, que nos gusta hablar bastante, dice, en las muchas palabras no falta pecado. Proverbios 10:19. Debemos ser medidas también cuando hablamos, ¿no es cierto? Y lo importante en esta parte de meditar la palabra y de ver el pecado, que la lámpara nos muestre el pecado, es reconocerlo y confesarlo. Como dice el Salmo 51, reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado, hice lo malo ante tus ojos. Y un texto muy contundente es ese que dice, pequé, pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Ese texto es bien clarito de la actitud que tenemos que tener cuando vemos nuestro pecado. Porque a veces decimos, sí, pequé, pero, y cuando decimos pero, decimos, bueno, sí, pero las circunstancias me llevaron a esto, sí, pero mi familia tal cosa. Y el arrepentimiento que tenemos que tener es pequé, pervertí lo recto y no me aprovechó. La palabra nos muestra nuestros pecados y debemos arrepentirnos. O sea, la primera función, dijimos, era mostrarnos a Dios. La segunda función era conocer nuestro estado de pecado. Y la tercera, que vamos a ver, es, una vez que hemos recibido al Señor Jesús, vivir guiadas por el Espíritu Santo que mora en nosotras y aplica la palabra en nosotras. O sea que si nosotros meditamos en la palabra, memorizamos algunos textos, o tenemos el concepto por lo menos del texto, de lo que Dios nos pide, aunque no nos acordemos de memoria perfectamente, pero sabemos lo que Dios nos pide, entonces vamos a ser guiadas cuando tengamos que hacer algo que está contra la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios va a aplicar esa palabra a nuestras vidas para que hagamos su voluntad. El Salmo 16:11 dice, me has dado a conocer la senda de la vida. En el camino de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, me llenarás de alegría en tu presencia. Y hay un salmo que lo citó la hermana esta que hicieron la visita, que es el Salmo 23, en el versículo 3, dice, renueva mis fuerzas, me guía por sendas de justicia, por sendas correctas, quiere decir, por sendas correctas, por amor de su nombre, o también, como dice otra versión, así da honra a su nombre. Él es el que me guía por sendas de justicia. ¿Cómo lo hace? Por medio de su palabra. Me muestra esas sendas por las cuales debo ir. Y hay un pasaje muy hermoso que está en Jeremías 17, 7 y 8, que nos marca el contraste que hay en los que confiamos en el Señor y los que confían en el hombre. Y dice, malditos los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro,
vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Pero benditos los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera del río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y no dejan de dar fruto. Así como el árbol, para poder hacer raíces, para hidratarse, para recomponerse después de la evaporación natural que tienen los árboles, necesitan del agua, nosotros necesitamos también de la palabra de Dios. Y fíjense, dice que cuando no temen los largos meses de sequía, no temen el calor. Y bueno, nosotros podemos decir que estamos pasando los largos meses de sequía, como árboles del Señor. Y no tenemos temor, porque el Señor está con nosotros, con esa agua viva que nos da y nos fortifica y nos alienta y nos ayuda. Así que estos 3 puntos vimos para entender qué necesaria es la palabra para nosotros. Y la oración, ¿qué de nuestro hablar con Dios? Porque dijimos que es una relación la que tenemos con Dios. Él nos habla y nosotros le hablamos. Le hablamos por medio de la oración. Y vamos a relacionarla con estos 3 puntos que vimos, conociendo a Dios. Si vamos conociendo a Dios, en el primer punto, su persona, sus atributos, sus planes, nuestra oración va a ser de alabanza y de adoración. Una oración de alabanza y de adoración. Es importantísima la oración de alabanza y adoración. Todas las oraciones, aunque sean de petición, lo que hagamos de clamar al Señor, tienen que tener esta oración de adoración. Porque nuestro Señor, a quien pedimos, es mucho mayor que los dones y las cosas que Él nos da. Es mucho mayor. Así que la adoración debe estar, la alabanza debe estar presente. Job decía, aunque me matare, en Él esperaré. ¿Qué cosa es la vida de Job? Cuando analizamos, él no tenía el Espíritu Santo y sin embargo tenía esa confianza en ese Dios que no le iba a fallar. Cuando nuestra marcha es demasiado difícil, la alabanza nos saca del pantano, hermanos. Y yo les digo que esto lo compruebo en mi propia vida. Es importante hacerlo en voz alta para mí. Para mí es bueno. Si están solas y si pueden hacerlo en algún lugar donde lo puedan hacer, decir textos fuertes, cantar canciones que hablen de alabanza a Dios, ayuda muchísimo cuando uno está mal. El enemigo se pone re mal de vernos así. Alabando al Señor. Es la mejor manera de salir del pantano, la mejor manera. Así que la alabanza, conocemos el texto de Habacuc, que es muy conocido, aunque la higuera no florezca, que no haya, los labrados no den mantenimiento, yo me gozaré en el Señor, decía Habacuc también. El Señor es el motivo de la alabanza. Y esto es importante. Aunque Dios no haya ordenado nuestras circunstancias difíciles, Él las permite, no se olviden de esto. Aunque Él no haya ordenado, las permite. Por lo tanto, cuando yo acepto las circunstancias difíciles y alabo a Dios en medio de ellas, me pongo mi vida en línea con los propósitos de Dios. Y esto es muy importante. No me rebelo ante los propósitos de Dios. Me pongo en línea. Y acá tengo una anécdota que anoté de un cierto misionero que estaba pasando por grandes tribulaciones y que dice que había orado y no recibía respuestas de sus oraciones. Y un día entró a una zona solitaria para seguir con sus misiones y vio en una pared escrita con grandes letras, ¿has probado con la alabanza? Y dice que esas palabras le cayeron como un rayo, y ahí mismo se arrodilló y le alabó al Señor, adoró y le agradeció por su aflicción.
y dice que se levantó reconfortado. La alabanza es poderosa. La alabanza es poderosa. Segundo, oración. Dijimos que la oración de la alabanza se relaciona con el conocimiento de nuestro Dios. Vamos a ver otra oración. Sabemos que hay mucho hablar de la oración, pero vamos a relacionarla con lo que hablamos anteriormente. Conociendo nuestro estado de pecado y nuestra condición, nuestra oración será de confesión y de arrepentimiento. Y esta oración también la tenemos que practicar permanentemente. Al terminar el día, todas tenemos errores y faltas y tenemos que ponernos a cuentas con el Señor que Él nos limpie. Confesar nuestro pecado y arrepentirnos para estar limpias en su presencia. Sabemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, porque la sangre de Cristo permanentemente nos limpia de todo pecado. Yo creo que una de las cosas que tenemos que tener presente permanentemente es el Calvario. Además de todas las cosas que el Señor nos pide, tener presente el Calvario para ver lo que le costó a Él pagar por nuestros pecados, para que eso nos ayude a no pecar. Él está ahora a la diestra intercediendo por nosotros. En el capítulo 6 de 2 Corintios nos exhorta a no recibir en vano la gracia de Dios. Y nos dice que debemos apartarnos de aquellas cosas que no son de la luz, sino de las tinieblas, porque nosotros somos templo de Dios. Entonces debemos apartarnos del mal para estar en plena comunión o relación perfecta con nuestro Dios. Tercero, una vida guiada por el Espíritu Santo requiere de constante oración para hacer su voluntad en todo. Vimos en la alabanza, vimos en la confesión de pecado y el arrepentimiento, pero también en todo, para que nos dé fuerza, para que nos guíe cuando vamos a hacer una tarea. Y eso fue, el Señor Jesús fue nuestro gran ejemplo. Él, acuérdense, oraba en todo momento. Se iba al monte a orar solo, cuando tuvo que elegir los discípulos, oró toda la noche. Él nos dejó el ejemplo como Dios, perfectamente Dios y perfectamente hombre, que Él estaba dependiendo de su Padre para todo. Y así tenemos que hacer nosotros, orar aún en las pequeñas cosas, que nos parece que son insignificantes, dárselas al Señor, que Él nos guíe en eso. Filipenses 4, que lo mencionaron también las hermanas, no se preocupen por nada, en cambio oren en todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias. ¿Ven? Ahí está la alabanza y la gratitud por todo lo que Él ha hecho. Denle gracias. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora nos podemos preguntar otra vez, ¿podemos estar sin meditar la palabra y sin orar? Por supuesto que no. Por supuesto que no. No podemos hacerlo. Así que profundicemos nuestra relación con el Señor. De esta manera seremos hijas dignas de nuestro Padre Celestial y llevaremos gloria a su nombre. Que el Señor nos bendiga.